buenos días, buenas tardes, como quería Dani. Eh, Hoy vamos a seguir hablando, habíamos empezado a hablar acerca de Tesalonicenses, la primera carta de Pablo, y ahora vamos a pasar a la segunda, ¿no? Y vamos a ver que hay muchas cosas en común entre ellas. ¿Está todo bien? ¿Queréis cambiar algo? Pero quería empezar con una pregunta. ¿Conocéis algún tipo de persona que es muy ansiosa? O sea, que cuando sabe que va a pasar algo, eso cambia toda su vida. O sea, por ejemplo, un niño que sabe cuando se acerca Navidades o Reyes y entonces sabe que va a ganar un regalo. Entonces ya no duerme la noche anterior pensando qué tipo de regalo va a ganar. O entonces hasta se acerca al árbol e intenta adivinar qué tipo de... Y Kevin me hace así, por supuesto, Kevin con sus figuras de acción lo hacía igual. Ah, y eso es muy interesante porque a veces eso tiene un lado, un factor positivo, o sea, cuando es un regalo, algo que te va a hacer bien, pero también puede convertirse en una cosa difícil, ¿no? Hasta no dormir o tener una crisis de ansiedad es algo negativo si estás pensando en algo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, Marilia y yo tenemos sobrinas en Brasil y una de ellas, a veces cuando sus papás decían, pues hemos planificado un viaje y todo eso, pero no podemos contarles porque si no, no duermen hasta que llega este día y empiezan a tener muchas ganas de hacer el viaje. Entonces solo les contaban justo el día por la mañana cuando iban a salir. Pero por eso, por la expectativa generada. Y lo que pasa justo con nuestros amigos de Tesalónica es un poco eso. Habían escuchado en la primera carta de Pablo que el Señor iba a volver, la segunda venida del Señor. Entonces estaban al tal punto ansiosos con la venida del Señor que ya estaban pensando que iba a pasar ahora, mañana, o justo quizás ya había pasado, y entonces esto generaba en ellos algunos problemas, que es lo que vamos a ver a lo largo de toda la carta. No hoy, pero a lo largo de las próximas enseñanzas. Entonces, solo para que tengáis en cuenta un poquito de lo que vamos a hablar en segunda de Tesalonicenses. Pero hoy específicamente quería hacer un repaso, una idea general de la carta y después profundizar un punto en específico. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Un poquito de contexto. Si recordáis de la primera carta, Tesalónica era un centro comercial importante, un puerto del Imperio Romano. Era una capital de Macedonia y estaba ubicado en una ruta comercial que llevaba de Roma hasta el oriente. Entonces por ahí pasaba mucha gente. Era una ciudad también conocida porque tenía cierta libertad del imperio. Era como una democracia dentro de todo el imperio romano. Uh, la iglesia que estamos hablando aquí, de Tesalónica, era una iglesia joven. Había sido empezada, plantada por Pablo en su segundo viaje misionero. Si lo miramos en Hechos 17, alrededor ahí, entre 16 y 18, es el segundo viaje. Si os acordáis bien, después del primer viaje, Pablo estaba orando y buscando saber para dónde ir a la secuencia. Entonces tiene un sueño y que decía, este chico en el sueño, venga a Macedonia y ayúdanos. Entonces, Tesalónica, capital de Macedonia. Pues, lo que vimos en Hechos justo es, Pablo va, se queda ahí algunas semanas, pocas, como 3, 4 semanas, y entonces la persecución viene sobre él y él tiene que salir de Tesalónica. Él va hacia Berea. ¿Qué pasa en Berea? Que los chicos de Tesalónica salen y van a por él ahí en Berea. Entonces empieza toda una persecución hasta que Pablo llega a Atenas y después Corinto, que es donde escribe la carta. Y justo Pablo estaba pasando por una situación muy difícil, que parecía que su ministerio no arrancaba. Lo que estaba viviendo era justo persecución tras persecución.
Pero entonces llega, pero cuando él está ahí en Corinto, él envía entonces a sus compañeros, Timoteo, Silas, para ir a las iglesias que ya había plantado, a las personas que habían empezado a predicar el Evangelio. Y entonces Timoteo vuelve con buenas noticias de lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Y entonces Pablo, eso le viene como algo de mucha alegría, como un refuerzo de que su ministerio no había sido en vano. Y entonces él de pronto escribe a los hermanos en Tesalónica, esta primera carta, para animarles, saludarles por lo que estaban haciendo de bien. Era una iglesia viva con mucho potencial, pero una iglesia joven, pero también estaban pasando por momentos difíciles. Igual que Pablo, sufrían persecución y igual estaban pensando en cosas como, pero ¿y estos nuestros hermanos que han muerto antes que Jesús regresara? ¿Qué va a pasar con ellos? Por eso, Pablo explica que sí, el Señor va a regresar, pero estos que han muerto van a encontrar primero con el Señor y después los que sigan vivos hasta la segunda venida. Entonces el punto central, o los dos puntos centrales de la carta, de la primera, que hemos visto en los otros domingos, una vida cristiana sana, o sea, cosas que necesitaban arreglar, mejorar en su conducta, y por otro lado, la segunda venida del Señor. Pasa que, enviada la primera carta, algunas personas empiezan a meter nuevas enseñanzas ahí en esta iglesia de Tesalónica que llevan a entendimiento de que el Señor estaba justo a la puerta. O sea, ya iba a venir muy, muy pronto o incluso ya había regresado, como yo he dicho. Y eso es porque Pablo entonces escribe la segunda carta. De nuevo, la iglesia era una iglesia joven, la carta fue escrita justo algunos meses después de la primera. La iglesia seguía con un buen testimonio, pero seguían sufriendo persecuciones. Y Pablo quiere decirles ahora, sí, todo lo que he dicho es verdad. Cristo volverá una segunda vez, pero todavía no. Lo que vamos a ver en los próximos domingos son algunas señales que Pablo explica de que cómo sabremos entonces que la venida del Señor se está acercando más y más, ¿vale? Hoy no voy a profundizar en eso, pero yo creo que ya es el próximo domingo cuando vamos a profundizar en algunas de estas señales. Entonces, esa es un poco la idea general del porqué de la segunda carta. Hoy, además de hacer un repaso, entonces en esta comparación entre las dos cartas y un recuerdo, ¿no?, de lo que hemos visto, yo quería profundizar solo en el capítulo 1, ¿vale? Que habla mucho de este testimonio de la fe, de este tipo de vida que llevaban los hermanos ahí en Tesalónica. Vamos a empezar leyendo el texto del capítulo 1 y después profundizamos en cada punto. Empezando por el versículo 3 de segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, entonces. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre
todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Con este fin, también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, conforme la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos en el primer capítulo. Es muy interesante que algunas personas, algunos estudiosos, dicen que Pablo fue hasta un poco más frío en esta segunda carta de que en la primera. Pues a mí estaría bastante bien si alguien me dijera tantas cosas buenas acerca de mí como Pablo dijo al inicio aquí. Entonces no me parece que fue tan frío, pero quizás un poco más directo en algunos puntos, ¿no? Y lo que yo he hecho en una división de este primer capítulo es una idea de un paralelismo de lo que me parece aquí, mucho más para que podamos entender mejor algunos puntos. ¿Qué es este paralelismo? Empieza con los capítulos, con los versículos de 2 a 5, con Pablo dando gracias por la vida de los tesalonicenses, o sea, lo que está pasando con ellos ahora. Y hay un paralelo, en mi visión, con el 11 y el 12, porque Pablo ora para que ellos sigan de esta forma, con esta conducta, no se desvíen hasta el final. Entonces, Pablo da gracias por lo que hay ahora y pide a Dios para que ellos puedan seguir de esta forma. Y el centro de eso está la esperanza futura para estos tesalonicenses. Igual que en la primera carta, estaban pasando por persecuciones y Pablo lo que intenta aquí es decir, mira, sí, es verdad que lo estás pasando muy mal ahora, pero habrá un juicio, habrá algo en el futuro donde todo eso será arreglado. Entonces, utilizando la figura que David dijo, es como si fuera una bocata, ¿no? Con dos partes y un relleno aquí, o entonces, como los estudiosos les encanta, un quiasmo, ¿no? Con dos paralelismos que terminan en una cosa central. Pero vamos a profundizar entonces cada uno de los puntos que tenemos aquí, empezando por los paralelos. Gracias a Dios en el versículo 3 y glorificar a Dios en el versículo 12. Me encanta que en este punto Pablo hace un juego como dar gracias a Dios por cómo ellos están viviendo, es lo que miramos siempre, tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Y después, en el 12, a fin de que el nombre de nuestro Jesús sea glorificado en vosotros. Entonces, si lo entendemos bien y damos gracias a Dios y damos gloria a Dios, es porque todo lo que pasa en nuestras vidas y todo lo que vivimos tiene como único propósito glorificar a Dios, apuntar en dirección a Dios. Si miramos el texto justo que está en la primera carta, primera de Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. O sea, en medio a la tribulación, en medio a las dificultades, en medio a lo que es bueno, buenos momentos, en el presente y en el futuro, damos gracias y glorificamos a Dios como nuestro propósito de vida. El siguiente punto viene de cómo era la conducta de ellos. En los versículos 3 y 4 vemos acerca de la fe creciente de esta iglesia joven, el amor uno por los otros, la paciencia en medio de la tribulación que ellos tenían, y termina aquí en el versículo 11, o hace un paralelo, con el propósito de bondad y la obra de fe. O sea, si miramos lo que ellos están viviendo y lo que Pablo ora para que pase en sus vidas, es que justo ellos pueden vivir el fruto de lo que es una vida basada, una vida de fe en Cristo. Entonces, si miramos características como las que tenemos en Gálatas 5, que habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, podemos identificar estas características justo que los tesalonicenses estaban viviendo, incluso en medio a dificultades, amando unos a los otros, siendo pacientes en medio a la tribulación. Todo eso es lo que Pablo dice, mira, seguid, damos gracias porque lo hacéis y oramos a Dios para que esta obra de fe, que no es de vosotros, pero viene de Dios, siga produciendo fruto, resultado por medio de sus vidas. El tercer punto, dignos, está en el versículo 5 y en el versículo 11. Si miramos el versículo 5, nos dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. En el 11 vemos, con este fin, también nosotros oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. Entonces, Pablo les indica que el sufrimiento que está pasando enseña que ellos son dignos del sacrificio de Cristo y que ellos son dignos de ser parte del llamamiento de Dios al futuro. Y él ora para que ellos puedan continuar en eso, que lo que han vivido siga pasando en sus vidas. Y aquí hay un punto interesante, importante de decir, no es que el sacrificio genera el hecho de ser digno, pero el sacrificio enseña que ellos están firmados sobre la roca que es Cristo y es quien les da acceso a este futuro, a lo que se espera. O sea, ¿por qué digo eso? Porque si no, pensamos que el hecho de sufrir es lo que nos da acceso a la vida con Cristo. Y es todo al revés, todo está hecho. Nosotros tenemos acceso a esta vida, a este futuro con Cristo, justo porque recibimos de Él. Y solo podemos permanecer en medio de las tribulaciones si estamos fundamentados sobre esta roca. Si no, lo que pasa es que al final vamos a estar, como muchas religiones del mundo, en que estamos buscando sacrificarnos, flagelarnos, ¿es la palabra? Flagelarnos como una forma de penitencia para entonces obtener acceso a eso. Y es justo al revés, no es lo que nosotros entendemos de la palabra. Aquí yo quería parar y pensar un poco. Era una iglesia de quizás algunos meses, menos de un año. Y es muy interesante que igual que son dignos de esta comunión con Cristo en la eternidad, también son motivo de orgullo de Pablo de compartir con otras iglesias. Y a mí me encanta porque igual que nosotros cuando vamos a Brasil, Mary Dwight a Estados Unidos, Kevin cuando pasa por todas las iglesias que predica o que comparte con otras personas, habla de Nueva Esperanza con este tipo de orgullo. O sea, cuando miramos la iglesia que el Señor está formando aquí, vemos una iglesia por la cual podemos dar gracias a Dios. Una iglesia que glorifica a Dios. Una iglesia con la fe creciente, con obras de fe, o sea, el resultado de la fe. Si miramos gente que está participando de los grupos de conexión y están estudiando la palabra y cada día entendiendo mejor la palabra de Dios, vemos esto como resultado directo. El amor unos por los otros. O sea, eso está tan claro y lo reconocemos entre los miembros de la iglesia, como vosotros os amáis unos a los otros. Y hay ejemplos muchos que podemos dar de eso. O sea, si miro a Nueva Esperanza, puedo decir que era una iglesia como la iglesia de Tesalónica, ¿no? ¿Queréis ser como la iglesia de Tesalónica? Qué bonito. Muchos dijeron amén. La iglesia de Tesalónica estaba sufriendo persecución por causa del Evangelio. ¿Cuántos estáis preparados para sufrir persecución por el Evangelio? Por la causa de Jesús. Bueno, quizás algunos de vosotros pensáis, pues, Tiago, eso es cosa de
del Nuevo Testamento, del primer siglo. La iglesia ya no sigue sufriendo ningún tipo de persecución. Tenemos plena libertad de seguir nuestra fe y a nuestro Señor. Quería enseñaros algunas cosas. Esos son datos de la organización Puertas Abiertas, que hace un trabajo fenomenal acerca de la persecución alrededor del mundo por causa de la fe en Cristo. Más de 380 millones sufren oposición por su fe en Cristo. 1 en cada 7 cristianos sufre persecución alrededor del mundo. Si miramos solo África y Asia, este número es aún peor, aún más difícil. Más de 4.000 cristianos fueron asesinados el último año por su fe. Más de 7.000 iglesias fueron atacadas alrededor del mundo. Más de 4.000 cristianos fueron detenidos por su fe. Quizás nosotros aquí en España o en Europa no estamos viviendo estas situaciones directamente, por lo menos las de abajo. Pero sabemos que cuanto más buscamos ser reflejos de Cristo en esta sociedad, más y más nos acercan y nos intentan limitar. Sea en el trabajo, sea en las calles, en el gobierno, lo que sea, que no deja que el Evangelio sea algo público, intenta privatizar, meter solo dentro de las casas, de las iglesias del Evangelio, limitar el alcance del Evangelio de Cristo. Pasa que en situaciones como esta, en general, se pueden tener dos vías, dos caminos. O las personas se ponen extremadamente nerviosas, furiosas y entran en modo defensa de hasta mirar a las otras personas de forma legalista y apuntar dedos y decir, pues estos todos van al infierno. Estos no tienen solución. Nosotros estamos correctos, mejor que nos cerremos mismo, no estemos en contacto con esta gente, porque su camino, su destino es solo único, destrucción. Es uno solo, destrucción. Al otro extremo, el miedo o la indiferencia o lo que sea, nos hace tirar la toalla y decir, pues, no hay solución, no podemos cambiar nada, mejor que solo esperemos la segunda venida de Cristo y ya está, y veremos lo que va a pasar. Lo que Pablo intenta reforzar en la segunda carta, en el primer capítulo, es lo que había dicho en la primera, justo de dar esta esperanza a los tesalonicenses para que se movieran y no para que se quedaran parados, paralizados por el miedo o por la expectativa de la venida de Cristo. Porque algunos ahí ya no estaban ni mismo trabajando más, porque como si Cristo viene, porque voy a trabajar, voy a hacer lo que necesite. Pablo nos está enseñando aquí que sí, Cristo volverá, pero todavía no, y que sí, todo lo que hemos vivido de malo tendrá un juicio. Pero eso no es motivo para que quedemos paralizados. Ahora sí, llegamos al relleno del bocata. La esperanza en el juicio de Dios. O sea, los tesalonicenses vivían esta vida, Pablo oraba para que Dios les mantuviera siguiendo en este camino. ¿Y por qué deberían seguir ahí? Porque la esperanza en el juicio de Dios es lo que ellos tenían que poner su mirada. Cuando hablo de juicio de Dios, vamos a leer de nuevo el texto en esta parte, ¿vale? 6. Segunda Tesalonicenses 1:6. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros.
cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Aquí vemos un poco de cómo va a ser este juicio. Y el texto que hemos leído al inicio, que Dani nos leyó, habla un poco de cómo va a ser todo eso, el encuentro ahí con el Señor en el cielo. Y yo quería poner en marcha dos puntos aquí, que es el rol de los salvos, de los santos, y el rol de Dios, de Jesús, en este juicio. El primer punto que quería decir es que el rol de los santos sí va a ser juzgar junto con Cristo, porque la palabra nos enseña eso, pero no va a ser según nuestra propia perspectiva, no va a ser por venganza, que si lo hiciéramos por nosotros mismos, como a veces nos da ganas por el sufrimiento que pasamos, por las limitaciones, estaríamos haciendo muy mal. Mira lo que dice Romanos 12, 17 al 21. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Si lo hiciéramos por nuestras propias fuerzas, lo haríamos como hemos visto, pero la venganza no es nuestra. El juicio no es nuestro, es de Dios. Estaremos con Él en este juicio, juzgaremos juntos, pero los patrones serán los perfectos del justo juez. El segundo punto en Isaías 64:6 justo nos habla eso, que todos somos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Si intentamos hacer justicia por nuestras propias manos, nuestra propia voluntad, no va a salir bien. Pero la segunda parte que yo quería poner más énfasis es que al final nuestro rol en el juicio es dar gloria a Dios, es alabar a Dios. Para eso estaremos en los cielos con Cristo. Es lo que hemos leído en la segunda de Tesalonicenses 1:12 y es lo que Dani nos leyó en Apocalipsis 7, que estas personas que estaban ahí en el cielo, y voy a leer, decía: después de eso miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vestiduras blancas, palmas en las manos. ¿Os recordéis de cuando Cristo fue recibido? Domingo de Ramos, ¿no? ¿Nos acordamos? Palmas, de nuevo. O sea, ahora sí es cuando vamos a enseñar que el reino está completado. Ahora sí vamos a ver a Cristo entronizado como debe de ser. Y las vestiduras blancas, después, el anciano pregunta a Juan, que escribe la carta, pues, ¿quién son estos? Y él dice: no sé quién son.
Y entonces dice, estos son aquellos que tuvieran sus vidas, sus ropas limpias por la sangre de Cristo en medio de la tribulación, de la gran tribulación. Mira qué interesante que es ellos que han vivido la tribulación, las grandes dificultades, lo que viene en contra de ellos, la persecución, no terminaran con sus ropas sucias de sangre, sino con las ropas limpias. La sangre, nuestra sangre, mancha nuestras ropas. Pero la sangre de Cristo nos limpia, y aquí estamos hablando figurativamente, ¿no? Y limpia nuestras vidas de manera completa. No sé si sabéis, esta semana, estos días, los musulmanes están en su periodo de sacrificios. Y es cuando van matando a los animales y las ciudades se quedan todas sucias de sangre. Y el olor, la gente que ya pasó por ahí dice que es terrible. Y las personas pasan las manos en los animales, en la sangre de los animales, para perdón de sus pecados. Pasa que después alguien tiene que venir y limpiar todo eso. Aquí vemos al revés, que el sacrificio máximo y perfecto hecho por Jesucristo en la cruz no nos deja sucios o oliendo mal, al revés, nos deja limpios de todo el pecado y ya no hace falta sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Todo ha sido hecho de una vez por todas. Aquel que ha hecho todo tiene poder para juzgar de manera completa y perfecta. El rol de Jesús como justo juez, lo que podemos ver en Salmo 96, pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Qué interesante que ya se prevía eso y eso va a pasar, que el único que puede ejecutar juicio con equidad es el único que ha pagado por todos nosotros. Retribuir a cada uno según sus obras. El versículo 9 del capítulo 1 nos dice que sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Podéis imaginaros qué es eso? O sea, destrucción eterna, estar alejado de la presencia de Dios. Nosotros vivimos un tiempo en que, sí, muchos de nosotros estábamos alejados de la presencia de Dios. Muchos de nosotros no teníamos acceso a Dios por nuestros pecados, pero por medio de Jesucristo, la palabra nos dice que volvemos a tener acceso. O sea, esta posibilidad todavía existe en nuestro tiempo, pero llegará este tiempo en que esto no será posible. Aquellos que reconozcan lo que está pasando en este momento, ya no habrá más vuelta. No sé si podéis pensar en eso, pero el Señor está frenando su ira contra el pecado por amor a los pueblos. Por amor a la gente, todavía eso no está pasando. Pero llegará el punto en que esta copa se llena y se transborda. Y entonces la ira del Señor se ejecutará, no como venganza, sino como reflejo de justicia, de equidad. Yo sé que esta palabra es dura y es difícil, pero el punto central aquí para mí no es de que esperamos por eso como venganza personal, y quería que quedaran con esto muy claramente. Lo que esperamos y buscamos aquí es que la gente reconozca que eso va a pasar y aún es tiempo. Os cuento una cosa, antes de que me casara, y ahora hago una pausa dramática. Antes que me casara, una de mis oraciones era, Señor, por favor, no venga todavía, espera que yo case. Y bueno, tenemos algunos chicos aquí que están orando igual que yo, ¿vale?
Bueno, prioridades un poco raras las mías, pero la misericordia del Señor me alcanzó. Eh, pero hoy en día, y es una cosa que yo pienso mucho, a veces decir, Señor, ten misericordia, retrasa un poquito más, porque hay gente que conocemos, gente cercana que amamos, que todavía no conocen al Señor. O sea, el hecho de que sabemos que va a existir un juicio y esta es nuestra esperanza de que el sufrimiento que sufrimos tiene un fin, también debe de ser nuestro motor que nos mueve hacia compartir eso con otras personas con amor, para que ellos no vengan a sufrir, a vivir eso, porque está escrito y va a pasar. Yo quería terminar con algunas conclusiones acerca de lo que hemos visto. Número uno, una vida de obediencia a Dios, como vivían los tesalonicenses, nos llevará a ser perseguidos. Número dos, debemos animarnos unos a los otros a perseverar en medio del sufrimiento. Nosotros dentro de esta iglesia tenemos que ayudarnos unos a los otros. Nosotros como iglesia tenemos que apoyar a nuestros hermanos en países de limitación de compartir el Evangelio para que ellos puedan seguir adelante y sacar adelante. Número 3. Nuestra esperanza está que al final recibiremos alivio y justicia perfecta. Ya no será nuestra venganza, ya no será nuestra justicia, pero la justicia de Dios que vendrá sobre nosotros por misericordia y desafortunadamente sobre los que nos afligen porque no han escuchado, porque no han recibido la palabra que les fue dicha. Número 4. No busquemos venganza, sino miremos con amor y misericordia a los que nos persiguen. Esta debe ser nuestra perspectiva en relación a lo que estamos viviendo y vamos a vivir más a más mientras se acerca a la segunda venida del Señor. Yo quería terminar con una historia de este chico que se llama Zahid. Zahid era un joven clérigo musulmán en Pakistán, formado dentro de una familia con una fuerte tradición religiosa, orgulloso de su linaje y lleno de celo por su fe. Reunía a jóvenes de su mezquita para organizar ataques contra cristianos, a quienes consideraba herejes. Su odio hacia ellos crecía día a día, convencido de que estaba cumpliendo un deber sagrado al castigarlos. En una de estas redadas, uno de los cristianos dejó caer su Biblia mientras huía. Zahid, en lugar de quemarla, como era su costumbre, sintió una extraña curiosidad y decidió llevársela para encontrar errores que pudiera usar en sus sermones. Sin embargo, al comenzar a leerla, fue sorprendido por una experiencia sobrenatural. Una luz brillante llenó su habitación y una voz lo llamó por su nombre, preguntándole por qué lo perseguía. Durante 4 noches consecutivas, Zahid tuvo visiones de esta luz y de la misma voz que se identificaba como Jesús, diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aterrorizado al principio, pero profundamente tocado, Zahid terminó arrodillándose y entregando su vida a Cristo. Al compartir esta experiencia con su familia y comunidad, fue acusado de traición y blasfemia y encarcelado durante 2 años. Allí fue brutalmente torturado por los guardias. Le arrancaron las uñas, lo colgaron por el cabello y trataron de forzarlo a negar su fe a cambio de libertad. Sin embargo, su convicción en Cristo se mantuvo firme. Para Zahid, la diferencia era clara. Mahoma nunca me visitó, pero Jesús sí lo hizo. Durante su juicio fue sentenciado a muerte, pero en el último momento, de forma inexplicable, recibió una orden de liberación por falta de pruebas suficientes. Al salir de la prisión, Zahid adoptó el nombre de Lázaro, en señal de su nueva vida.
como quien ha resucitado de entre los muertos. Comenzó a viajar de aldea a aldea, contando su testimonio y predicando sobre Jesús. Aunque al principio muchos cristianos dudaban de su sinceridad al ver su pasión y transformación, lo aceptaron como hermano en la fe. Hoy Lázaro continúa su misión con valentía, proclamando Cristo como el camino, la verdad y la vida. El mismo mensaje que escuchó en aquella visión que cambió su destino para siempre, su historia es un testimonio vivo del poder del perdón, la gracia y la transformación que proviene del encuentro personal con Jesús. La historia de Zahid se asemeja mucho a la historia de Pablo que conocemos. Eso de Zahid se pasó en los 80, casi 2000 años después de Pablo. Y quizás para nosotros los 80 pueden parecer muy lejos, pero justo ayer yo hablaba con un chico de Pakistán, el mismo país de Zahid, y él me dijo que él pasó por las mismas cosas. Fue atacado, le golpearon y le pusieron en la prisión por predicar el Evangelio. Y eso a un par de décadas atrás. Yo quería dejar la frase final de Zahid, que está en el libro Locos por Jesús, que me encanta. Resido en un país dominado por falsas enseñanzas del Islam. Mi pueblo está ciego y fui escogido por Dios para ser su voz. Considero que todo lo que he sufrido es nada en comparación con el gozo infinito de haber conocido a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, tenemos una esperanza, Señor. Una esperanza de que los sufrimientos que tenemos, Señor, en esta vida, en este momento, son limitados, Señor, y son temporales, Señor. Pero tú vendrás, Señor, con poder y gloria, Señor. Tú apagarás todo el dolor, Señor. Tú quitarás todas las lágrimas, Señor, de los rostros, Señor, y ya no habrá más nada, Señor, que nos duela, Señor, cuando estemos en tu presencia de forma completa y permanente, Señor. Señor, yo te pido por aquellos que quizás todavía no han encontrado, Señor, a este Jesús que es el camino, la verdad y la vida, Señor, y están buscando hacer las cosas por sí mismos, Señor. Señor, que tu misericordia los alcance, Señor, y nos use, Señor, para compartir con estas personas, para que ellos no tengan que enfrentar este juicio, Señor, tan difícil, Señor, tan difícil. Abre, Señor, sus oídos, sus ojos, Señor, para que cuando escuchen tu palabra, Señor, puedan recibirla y aceptarla, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía no había entendido, Señor, quién tú eres y lo que vendrá al futuro, Señor. Si alguien aquí está paralizado porque no tiene esta esperanza clara en su vida, Señor, yo te pido que en esta mañana haga un compromiso directo contigo, Señor. Y tú puedas glorificar a tu nombre, Señor, por medio de más de esta vida, Señor. En nombre de Jesús. Amén.